¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a su canal, Católicos por Convicción. Les habla Rick Meléndez de Venezuela, director del Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Y bueno, estamos de regreso por acá, ¿no? Nuevamente con las transmisiones y para aprender, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir haciendo apologética, defensa de la fe, exposición de la fe, analizando argumentos protestantes o de no católicos, ¿sí? Aunque también nos vamos a adentrar más allá de los protestantes, sino otros, digamos, otros temas, ¿no? Otras áreas, por ejemplo, el judaísmo, el islam, vamos a traer más contenido sobre ello también. Pero como ustedes saben, pues yo me encuentro acá en Latinoamérica, en Venezuela, y la mayoría de los suscriptores pues son de aquí de Latinoamérica, aunque también hay hermanos que están en otros países o en Europa o en Asia también. Tenemos una hermana que está en Japón, que también es suscriptora del canal. Pero mayormente nosotros nos topamos son con protestantes, ¿no? Que cuestionan, atacan o critican la fe católica, ¿sí? Por eso es que los católicos mayormente nos abocamos a tratar con los argumentos protestantes, pero también hay otras áreas que hay que no descuidar, ¿sí? Pero bueno, hecha la aclaración, hoy vamos a analizar justamente argumentos protestantes o razonamientos protestantes, porque realmente lo he dicho muchas veces, o sea, yo no tengo razones o no conozco razones para ser protestante. Sin embargo, tengo muchos amigos protestantes. De hecho, hoy vamos a analizar los argumentos de una amiga protestante, de la cual no voy a poner su nombre, porque a ella no le gusta estar inmiscuida en esto y obviamente hay que respetar eso, ¿no? Pero debo decir que a ella le gusta la apologética, le gusta estudiar. Podríamos decir que ella es una protestante por convicción, ¿no? Eh, Porque tiene una convicción para defender lo que cree, ¿sí? Obviamente yo considero que ella está mal en cuanto a sus argumentos, pero existe el respeto mutuo entre nosotros. De hecho, hay una anécdota muy bonita y es que ella hace tiempo, cuando nos conocimos, ella está en Estados Unidos, yo aquí en Venezuela, eh, ella, bueno, le gustó la forma como yo hacía apologética, a pesar de yo ser católico, a pesar de ella no estar de acuerdo conmigo, a ella le gustó mucho la forma en como yo exponía la Biblia o exponía las escrituras, la patrística, ¿no? Se dio cuenta de que tenía un conocimiento más allá de lo común. Ella me dijo unas palabras muy bonitas, ella me dice, yo quisiera que mi hijo fuera como tú, es decir, en el sentido de tener amor por la palabra de Dios, amor por el estudio. Obviamente ese enfoque cristiano ella lo vio en mi persona, ¿no? Y ella, repito, siendo protestante, ella quiso regalarme un diccionario bíblico Strong, un diccionario de estudio y una Biblia de estudio, pero lamentablemente, ustedes saben la situación aquí en Venezuela, ese envío que ella hizo pues nunca llegó, no fue culpa de ella, sino de, bueno, este lamentable gobierno, pero se le agradece ese gesto, ¿no? Y desde allí, pues, hemos tenido una buena relación en cuanto a respetarnos, ¿no? Repito, ella siendo protestante, yo católico, a veces yo publico cosas, ella a veces comenta en mis posts, como es en este caso, que ella hizo el comentario, los comentarios en Facebook a una publicación que yo hice, y hoy quiero analizar o presentar las respuestas que yo le di, las respuestas que ella me dio, el intercambio que sostuvimos, ¿no? Porque estuvo muy interesante, la verdad, pero creo que va a servir de utilidad para muchos que les interese, digamos, dialogar con protestantes, y quizás estos argumentos les vayan a ser muy útiles al momento de intentar razonar, ¿no? Intentar razonar con un protestante la sola escritura. Porque, repito, si tú demuestras que sola escritura es un error, pues el protestante no tiene de dónde aferrarse, ¿no? De hecho, por esa razón yo no soy protestante, lo he dicho en muchas oportunidades, y es porque no veo que el principio de sola escritura pueda sostenerse, ¿sí? Más allá de que tú rechaces la autoridad de la iglesia. Pero bueno, vamos acá, ¿sí? Este va a ser las diapositivas que voy a usar para que ustedes pues me acompañen. Si tienen preguntas, ya saben, pueden hacerlas allí en el chat y las vamos respondiendo, vamos analizando. Entonces, bueno, a este video lo titulé ¿Cómo demuestra la infalibilidad de la Biblia? Analizando respuestas protestantes. En este caso, respuesta protestante, ¿no? De mi amiga. ¿Por qué me voy a la infalibilidad de la Biblia? Bueno, recuerden que los protestantes, entre sus muchas definiciones de sola escritura,
definen la sola escritura como el principio o la regla infalible de fe y moral, ¿sí? Muchos dicen que reconocen otras reglas de fe, pero no son infalibles, ¿no? Entonces, si tú demuestras que hay una regla de fe infalible aparte de la escritura, ya se cae el principio de sola escritura. Ahora, no me voy a basar solamente en que la escritura es regla de fe o que es infalible, sino que voy a partir de preguntarle al protestante, y de hecho esa fue la pregunta que hice, y ustedes a lo mejor la vieron aquí en la comunidad de YouTube y en Facebook, que hice esta publicación, ¿sí? Esta fue la publicación que yo hice y dice así: ¿cómo justifican los protestantes la infalibilidad de la Biblia? Aunque en mi opinión el término infalibilidad no es correcto, ¿sí? Pero es el que mayormente se usa por parte de protestantes y católicos, ¿no? Yo creo que el término correcto sería inerrancia, aunque esto también lo he tratado con un amigo protestante que quizás ustedes conocen, que es Cristian Osorio, que también es una persona que conoce bastante sobre el tema, pero claro, él obviamente tiene sus razones para ser protestante, para aceptar sola escritura. Yo tengo las mías para rechazarla y pues no ser protestante. Pero este es prácticamente el reto que yo les hice a los protestantes, porque sé que en mi Facebook hay muchos protestantes que me siguen o están al pendiente, o tengo amigos que son protestantes, igualmente aquí en la comunidad de YouTube. Entonces la pregunta es la siguiente, y que quizás, repito, a ustedes les puede servir cuando hablen con un protestante que defienda sola escritura. ¿Cómo justifican los protestantes la infalibilidad de la Biblia? Si se fijan, coloco infalibilidad entre comillas, ¿no? ¿Cómo puede un protestante demostrar que la Biblia es infalible, dado que la Biblia no utiliza ese término? En caso de que no lo hagan, ¿cómo explican o entienden los protestantes que la Biblia es infalible? Repito, este post lo hice enfocado en el principio de sola escritura, ¿sí? En demostrar el error de sola escritura. Pero quiero hacer pensar o razonar a mis amigos protestantes de que muchas veces ellos tienen que recurrir a falacias, como en este caso, vamos a ver, que es la falacia de petición de principio, ¿no? Asumen algo que no pueden demostrar o que no han podido demostrar, ¿no? Entonces digo, ¿con qué cara le piden a un católico que demuestre algo si ellos todavía no pueden demostrar sola escritura, ¿no? O la infalibilidad de la Biblia, ¿sí? Aquí hago la aclaración. Pregunto esto porque muchos protestantes asumen que la Biblia es infalible y quieren así justificar el principio de sola escritura. Sin embargo, cuando se les cuestiona sobre dónde aparece esto en la Biblia, a menudo no pueden recurrir a un texto que lo diga expresamente y terminan infiriéndolo, ¿sí? De hecho, hay muchos protestantes que al final dicen, no, sola escritura no se encuentra en la Biblia. Y digo, wow, entonces, ¿cómo asumes tú la sola escritura, ¿no? Porque es algo como que contradictorio, ¿no? Si sola escritura no está en la Biblia, entonces ¿por qué crees en sola escritura si no está en la misma Biblia? O sea, al final te va a llevar a una petición de principio, ¿no? Y esto en sí ya conlleva el error mismo del principio de sola escritura. Sigo diciendo por acá, ¿no? Por eso me gustaría saber cuáles son las expresiones, aquí es la pregunta de los protestantes, ¿no? ¿Cuáles son las expresiones que ustedes leen en la Biblia o en los padres de la iglesia que apoyan la idea de que la Biblia o la Sagrada Escritura es infalible? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿sí? Porque yo parto acá también de lo que definen los protestantes, ¿no? Los académicos, en este caso. No el protestante común, sino los académicos, ¿no? Aquellos que defienden también sola escritura con argumentos filosóficos, teológicos, ¿sí? Pero la pregunta es para todos los protestantes que suelen defender sola escritura. No voy a pedirles que me den un texto bíblico literal porque obviamente no hay un texto que diga sí, creemos en la sola escritura o hay que basarnos solamente en la escritura, ¿verdad? Pero sí les pido que me den una expresión, algo, en qué se basan. Se tienen que basar en algo que la Biblia enseñe para decir, mira, aquí está el principio de sola escritura. Esa es la pregunta que estoy haciendo. Ya conozco algunas respuestas que podrían darme, como pasó en este caso, pero quería ver si hay otras cosas que pueden decir.
Y claro, me adelanto a muchos, porque sé que cuando uno le cuestiona a los protestantes sobre la Biblia, ellos van a cambiar el argumento y decir, ah, pero tú rechazas entonces la autoridad de la Biblia. No. En este caso, yo estoy preguntando sobre la infalibilidad de la Biblia, pero no porque rechazo la infalibilidad. Yo le llamo inerrancia, ¿no? Entonces, digo, antes de que me pregunten como católico si creo o no en la infalibilidad de la Biblia, les diré que creo en la inerrancia de la Escritura, porque la reconozco como palabra de Dios, dada la autoridad de la Iglesia Católica que así me lo transmitió. En palabras de San Agustín, refutando a la carta de Manés, yo en verdad no creería en el Evangelio si no me impulsa hacia ello la autoridad de la Iglesia Católica. Por tanto, si obedecía a los que me decían que creyese en el Evangelio, ¿por qué no he de obedecer a los que me dicen no creas a los maniqueos? Aquí yo podría aplicar, en vez de decir maniqueos, protestantes, evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, cualquier otro grupo que no sea católico. ¿Por qué? Porque ninguno de esos grupos me transmitió a mí la Biblia como autoridad. Ninguno me la transmitió como palabra de Dios. Eso lo hizo simplemente la Iglesia Católica, ¿sí? Por eso tenemos una gran deuda con ella, como diría Henry Graham. Entonces, sigo diciendo por acá, un protestante partidario de sola escritura no podría usar esta respuesta. ¿Por qué digo que no podría usar esta respuesta? Porque ha dejado de creer en la autoridad de la Iglesia Católica como infalible, ¿sí? No hay ningún protestante que me diga, sí, la Iglesia Católica es infalible, porque de otro modo, pues no sería protestante, ¿no? Entonces, un protestante no podría usar estas palabras de San Agustín para responder por qué cree en la Biblia como palabra de Dios o en la autoridad de las Escrituras. Simplemente lo va a inferir, ¿no? Ok, un protestante ha dejado de creer en la autoridad de la Iglesia Católica como infalible y cree solo en la infalibilidad de la Escritura, que es justamente lo que quiero discutir. Estaré atento leyéndolo, participen. Recuerden que este es el principio en el que se sostiene el protestantismo. Si no pueden defenderlo, entonces no tiene sentido que sigan siendo protestantes, ¿sí? Ese es prácticamente el reto que le estoy haciendo, ¿no? O sea, en un buen sentido, ¿sí? Lo estoy como retando. Primero les invito a que, pues, traten de responder a las preguntas y si no pueden defenderlo, pues dense cuenta que no tiene sentido que sigan siendo protestantes. Bien, pueden responder en los comentarios o si quieren dialogarlo en vivo, también podemos hacerlo. Como saben, yo estoy abierto aquí a que cualquiera que quiera tratar el tema de sola escritura, pues lo hagamos, ¿no? Como lo hice la otra vez con el hermano protestante, ¿no? Bautista, con el que tratamos la sola escritura y me pareció que uno de los diálogos más interesantes que he tenido sobre este tema. Bien, solo háganlo saber en un comentario. Considero que este es un punto interesante, ¿sí? Por acá me respondió mi amiga, ¿sí? Obviamente, repito, voy a ocultar su identidad porque ella no le gusta estar inmiscuido en esto y hay que respetar eso, ¿sí? Pero cualquiera pues, puede ver los comentarios en Facebook, ¿no? Si quieren ver quién es mi amiga, bueno, pueden ir a Facebook porque ahí sí está público, ¿no? Sus comentarios. Pero acá en YouTube, pues sí los oculto. Fíjense lo que ella responde. Dice, como ya se ha explicado tantas veces, el principio de sola escritura no se refiere a lo textual, sino a lo conceptual. Si ustedes se dan cuenta, ya yo me había adelantado a esto, ¿sí? Porque muchos responden ciertamente que no aparece un texto bíblico que diga sola escritura, o guíense solamente por las escrituras. Ahora ellos se van, que es un concepto, ¿no? Es a lo conceptual a lo que se van, para definir el principio de sola escritura. Dice, no es una cuestión de terminología, ¿ok? Y por lo tanto, no es una negación tácita del ejercicio teológico. O sea, nadie ha dicho que no se deba hacer teología, obviamente, se hace teología con la escritura, pero aquí lo que se está cuestionando es la infalibilidad de la Biblia, cómo la demuestra un protestante. Aquí viene la respuesta de ella, dice, la infalibilidad se demuestra precisamente en el ejercicio teológico. Aquí viene el enfoque, o sea, presten ustedes atención a lo que ella va a decir. En base al carácter divinamente inspirado de la Biblia. O sea, en eso se basa la sola escritura, ¿sí?
en el concepto teológico o el ejercicio teológico que dice que la escritura es de carácter divino o divinamente inspirado. Ojo, está asumiendo que es inspirado, todavía no ha demostrado que es inspirado. ¿Ven cómo se van dando los problemas? O sea, una cosa nos lleva a la otra. Yo le pregunto por la infalibilidad. Ella me responde recurriendo al carácter divinamente inspirado de la Biblia, pero no me ha demostrado que la Biblia es inspirada. Yo sabía que por aquí se iba a ir todo, ¿sí? Porque una pregunta lleva a otra, y a otra, y a otra, pero al final, o sea, si tú te desligas de la autoridad de la iglesia, no vas a tener cómo sustentar la autoridad de la escritura. Porque puedes apelar a la evidencia interna, puedes apelar a lo que ella va a apelar acá, pero al final vas a tener varios problemas, ¿sí? Que lo vamos a ver a lo largo de este programa. Entonces, nuevamente dice, la infalibilidad se demuestra precisamente en el ejercicio teológico en base al carácter divinamente inspirado de la Biblia, de la fuente de donde procede. Repito, aquí ella asume que la Biblia es inspirada por Dios, pero todavía no se ha demostrado. Pero además, el término infalible en teología está circunscrito a la regla de fe. Aquí entra otro término, ¿no? La regla de fe. Ok, pero se ha demostrado que es la regla de fe. De que las escrituras son incapaces de errar en sus afirmaciones como regla de fe y práctica. Ok, nuevamente, aquí, bueno, sí usa el término errar, ¿no? De que la Biblia es inerrante, ¿no? Obviamente eso lo creemos. Y habla de la escritura como regla de fe y práctica. Ok, nosotros creemos que la escritura es regla de fe y práctica, pero no la única regla infalible de fe y práctica, conducta, ¿no? Entonces, aquí yo ya voy viendo todos los problemas a los que se tiene que abocar un protestante cuando trata de defender sola escritura, o en este caso, la infalibilidad de la Biblia o de la escritura. Ella me dice, yo no puedo creer en la iglesia como infalible. O sea, de poder puede, de querer, pues no quiere, ¿no? Porque ya si lo hace, dejaría de ser protestante. Y yo sé que ella tiene mucha convicción como protestante, ¿no? Porque la conozco de hace años. Dice, porque la iglesia no es la fuente de las escrituras, es su receptora. Ok, pero una cosa no sigue a la otra. O sea, aquí se han mezclado varias cosas. Se ha mezclado la infalibilidad con la inspiración, con la inerrancia, ¿no? Con la regla de fe. Y luego parece que se cae en una falacia non sequitur, ¿no? Dice, yo no puedo creer en la iglesia como infalible porque la iglesia no es la fuente de las escrituras, es su receptora. Pero ¿será eso cierto? O sea, la iglesia no es la fuente de las escrituras. Hay que ver en qué sentido no es la fuente o si es la fuente de las escrituras. ¿Es su receptora? Ciertamente, ¿sí? Pero recordemos que la iglesia la componen, pues, aquellos que Dios ha elegido, ¿no? Hablando de toda la historia de la salvación, ¿sí? No solamente desde el siglo I, ¿no? O el siglo cero, como dice por allí. Desde el siglo I no es que comienza la iglesia solamente. Ya la iglesia estaba prefigurada, ya estaba constituida, ¿no? Por eso cuando Cristo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es para darle continuidad a esa iglesia, a ese pueblo de Dios que ya venía preparándose desde el Antiguo Testamento. Y que obviamente ya habían escritos inspirados. Ahora, que no se sabían exactamente el límite, cuáles eran los escritos inspirados y cuáles no, eso ya es otro tema. ¿Sí? Porque hay que aclarar algo, la iglesia no le da la inspiración a las escrituras, ese es un muñeco de paja que muchas veces comete el protestante, cuando quiere tratar de defenderse a la escritura y cuestionar a la iglesia, ¿no? Entonces, yo no puedo creer en la iglesia como infalible, repito, ella sí puede creer en la iglesia como infalible, otra cosa es que no quiera creer, pero su conclusión se basa en que la iglesia no es la fuente de las escrituras. Yo difiero allí, ¿sí? Porque hay que ver en qué sentido se entiende fuente de las escrituras, cuál es el papel de la iglesia. Es su receptora, bueno, no solamente es su receptora, porque podemos decir que la iglesia escribe la Biblia y recibe de la Biblia.
¿sí? Los agiógrafos, aquellos escritores inspirados por Dios, escriben lo que ahora conocemos como la Biblia. Y el pueblo de Dios recibe la Biblia. De hecho, las escrituras se dan en un contexto para leerse en la liturgia. O podemos decir esto del Nuevo Testamento, ¿sí? Por eso, sin liturgia no habría un canon. Y esto es muy importante también. Por eso yo no entiendo a aquel cristiano que dice, no, la Biblia y yo solamente. No, porque la iglesia no es la Biblia y tú. La iglesia es la comunidad, el pueblo de Dios, que se reúne alrededor de la asamblea para leer las escrituras, para conocer las escrituras, conocer la palabra de Dios. Pero este es otro punto también, que palabra de Dios no podemos limitarlo a solamente la escritura. Pero bueno, vamos a ir viendo eso poco a poco. Aquí está la respuesta que yo le doy, ¿sí? Yo le digo, hola Ana, gracias por tu respuesta, la cual analizaré. Y ciertamente eso es lo que hice. O sea, analizo cada uno de los comentarios que ella hace. Dices que el principio de sola escritura no se refiere a lo textual, sino a lo conceptual. Sí, eso lo entiendo, se lo digo yo. Por eso mismo hago esta pregunta. Ahí vienen más preguntas. ¿Cuáles son las expresiones que ustedes, los protestantes o defensores de sola escritura, leen en la Biblia o en los padres de la iglesia que apoyan la idea de que la Biblia o la Sagrada Escritura es infalible? ¿Sí? Ya no le estoy pidiendo un texto explícito, le estoy pidiendo expresiones. ¿Cuáles son esas expresiones? ¿No? Que para el protestante, cuando las lee en la Biblia, dice, wow, aquí está la sola escritura. Ya yo sé más o menos cuáles son las respuestas. Pero cada una de estas respuestas que dan los protestantes los lleva a tener más problemas. Aquí le digo yo, a lo cual creo que tu respuesta es que la infalibilidad se basa, en pocas palabras, al carácter divinamente inspirado, lo cual me lleva a otra pregunta. Fíjense cómo somos nosotros quienes debemos cuestionar a los protestantes en este caso. O sea, la carga de la prueba está en el protestante. Así que el protestante hay que cuestionarlo para ver si tiene cómo defender la sola escritura. Yo le pregunto, si alguien es inspirado, entonces es infalible. No sé qué crean ustedes allí en el chat. Si alguien es inspirado, entonces es infalible. Esa es una pregunta para todos los cristianos, en realidad. Pero le trae más problemas al protestante que rechaza la infalibilidad de la iglesia y solamente reconoce la infalibilidad de la Biblia. Hago la pregunta ya asumiendo que la Biblia es inspirada. Yo sí le hablo claro, ¿no? Aquí yo estoy asumiendo que la Biblia es inspirada, aunque no se ha demostrado previamente. Si ustedes se fijan, yo estoy tratando con los mismos razonamientos de ella, pero a su vez los estoy cuestionando. Solo se asume, pero para cuestión de este ejercicio, hagámoslo de esta manera. Si se demuestra a alguien inspirado divinamente, eso lo hace infalible. Y se los pregunto a ustedes, y si ustedes no saben, digan no sé. O sea, no es necesario que lo sepamos todo, ¿sí? Es como el diálogo, ¿no? O la trampa que le hizo Jonathan Murcia a Santiago Alarcón. O sea, lo invita a una entrevista y termina bueno, cuestionándolo y para hacerlo quedar mal, ¿sí? Nosotros tenemos que estar claros, o sea, nosotros no conocemos todos los temas, todos los detalles, ¿sí? O sea, me parece que lo que hizo Jonathan Murcia no es de cristiano, ¿sí? Realmente. Y próximamente voy a reaccionar a los argumentos que presentó allí Jonathan Murcia, ¿sí? Y bien Santiago, o sea, me pareció que Santiago estuvo bien, bueno, en lo que pude ver, pues no he visto todo el video, en la forma como respondió y reaccionó, ¿sí? No sé si más adelante se caldeó un poco la cosa, pero por lo menos allí vi que Santiago estaba bien y le decía, o sea, tú me invitaste para una entrevista, no para un debate, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos a analizar luego. Ahora estamos analizando este punto, ¿sí? Y que creo que tiene que ver también con la forma como razona Jonathan Murcia, ¿no? Respecto a la teología protestante. A ver, si se demuestra a alguien inspirado divinamente, ¿eso lo hace infalible? Es la pregunta. O sea,
Porque si están relacionando infalibilidad con inspiración, entonces la pregunta es válida. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta protestante? Todavía no lo sabemos. A lo que yo le digo, sin embargo, añades que el término infalible está circunscrito a la regla de fe. Esto es llamativo, porque nuevamente se asume que la escritura es regla de fe, pero no se ha demostrado. Si ustedes hablan con un protestante, ustedes tienen que estar muy al pendiente de que éste va a asumir muchas cosas que todavía no demuestra. Él simplemente las asume como que sí, esto es verdad. De hecho, yo, hablando con el hermano Cristian Osorio, él está de acuerdo conmigo, ¿no? De que ciertamente hay que asumir ciertas cosas que no se han demostrado. Yo digo, bueno, ahí es donde yo veo el problema. Fíjense acá, Danito Tocayo, ¿no? Él es protestante, podemos decir que apologeta protestante. Él dice, por causa de la inspiración, la Biblia debe ser infalible. Bueno, eso sería prácticamente un non sequitur, ¿no? Y de hecho los académicos no están del todo de acuerdo porque no es lo mismo infalibilidad que inspiración, o sea, aunque estén relacionados. O sea, aquí es donde entran los problemas para los protestantes, cuando confunden los términos, la categoría, las áreas, eh, porque aunque se relacionan, pues no son lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que yo le digo, sin embargo, añades que el término infalible está circunscrito a la regla de fe. Esto es llamativo porque nuevamente se asume que la escritura es regla de fe, pero no se ha demostrado que sea la única. ¿Qué pasa si se demuestra, y esta es otra pregunta, qué pasa si se demuestra que hay otras reglas de fe? ¿También se considerarán infalibles o se limitará solo a la escritura? Uf. Con esta pregunta, el protestante debe entrar en un gran problema, ¿no? Y ahí está Danito Tocayo, ¿no? Pero con esta pregunta, el protestante entra en problema. Si es honesto, si es sincero con la historia del cristianismo, se dará cuenta que la respuesta para esta pregunta es que no solamente hay una regla de fe, y no es solamente la escritura. Entonces, ¿qué pasa si se demuestra que hay otras reglas de fe? ¿También se considerarán infalibles o se limitará solo a la escritura? Y el protestante tiene que limitarlo solamente a la escritura, porque si no se cae el principio de sola escritura. El problema es que la historia no le ayuda, porque para los cristianos existían reglas de fe, no la regla de fe y solamente la escritura. Por eso es que a veces yo me pongo a pensar, o sea, tantas personas que estudian la historia, la patrística, ¿cómo hacen con todos estos datos? ¿Cómo los pueden controlar, ¿no? En cierto sentido, cuando tratan de defender sola escritura? Por eso algunos ya dicen, no, somos prima escritura. O algunos dicen, no, un principio basado únicamente en la escritura es insostenible. Lo dice D.H. Williams, ¿sí? En su artículo En búsqueda de la sola escritura en la iglesia primitiva. A ver, dice Dani, es que el protestantismo no niega la autoridad de los concilios o pastores, sino que son de la misma clase. Es que ahí está el detalle, Dani. Sí, reconocen la autoridad de los concilios, los reconocen como reglas de fe, pero ¿por qué no los reconocen infalibles? Si el cristianismo sí los reconocía. Ahora, si tú dices que lo inspirado es infalible, te vas a meter en un problema con la historia del cristianismo también. Pero bueno, espero que sigas viendo todo el programa, ¿no? Porque justamente de eso se trata, ¿no? Analizar todo esto. Y bueno, ya William comenzó también. Eso es, William, hacer preguntas, ¿no? Cuestionar a nuestros hermanos protestantes, ¿no? Para invitarlos también a razonar, que justamente eso, la escritura no tiene un sólido fundamento. Hay que asumir varias cosas, hay que partir por falacia de petición de principio, confundir categorías, ¿sí? Bien, sigamos acá. Aquí él les hice varias preguntas más, ¿verdad? Yo le digo, veo que se sigue asumiendo que las escrituras son incapaces de errar, pero hasta ahora no se ha demostrado ni terminológicamente ni conceptualmente, lo cual me parece que todo el principio de sola escritura se reduce a una falacia de petición de principio. Y esto lo vengo tratando con protestantes desde hace tiempo, ¿sí? Esto lo vengo tratando con protestantes desde hace tiempo. O sea que realmente tienen que recurrir a una falacia de petición de principio para tratar de aceptar la autoridad de la escritura. Muchos a veces, bueno, se van hasta los extremos, ¿no?
Digo por acá también. También me llama la atención que digas, yo no puedo creer en la iglesia como infalible, porque no es la fuente de las escrituras, es su receptor. A lo que yo le respondo, bueno, esto es discutible, dado que la iglesia es el autor instrumental de la escritura, mientras que Dios es el autor principal. Pero sin iglesia como medio usado por Dios no hay escritura. O sea, esto es algo lógico, ¿sí? Sin la iglesia como medio usado por Dios no hay escritura. Por lo tanto, no es cuestión de relegar el papel o la función de la iglesia y simplemente decir, sí, la escritura es la máxima autoridad. Sí, pero sin la iglesia no reconocieras o no tuvieras esta escritura como máxima autoridad. Sigue siendo por acá. Pero aquí no está en discusión, le aclaro, ¿no? Pero aquí no está en discusión la función de la iglesia respecto a la escritura, sino el valor de la escritura, sobre todo cómo creer y demostrar que ésta es infalible. ¿Sí? Esa es vamos a decir, el meollo del asunto. Ella me responde, ¿sí? Me respondió en varios comentarios. Ella me dice lo siguiente. Ricbert, expresiones que se leen en la Biblia que apoyan la infalibilidad. Ella dice, como dije antes sobre el principio de sola escritura, no se basa en expresiones, sino en un concepto. Ok, yo le dije que sí, está bien, dicen que se basa en un concepto. Ella dice, el concepto de la perfección divina mostrado en pasajes como Deuteronomio 32:4, Marcos 5:48, Salmo 12:6, Santiago 1:17, 2 de Samuel 22:31. Y dado que Dios es perfecto, teológicamente se concluye que las escrituras, cuya fuente es Él, también lo son. Repito, aquí se está asumiendo que Dios es la fuente de las escrituras, pero todavía no se ha demostrado. ¿Sí? Todavía no ha demostrado que Dios es la fuente de las escrituras. Simplemente lo está asumiendo porque ya dice, no, él como católico él también lo va a asumir. Sí, yo lo asumo, pero no solamente porque las escrituras lo digan, sino porque yo reconozco la autoridad de la iglesia que así me lo transmite. Y es más, no podía irme solamente a la escritura para determinar esto, porque ya vamos a ver. Dice, perfectas en cuanto a veraces, dignas de confianza e indefectibles en transmitir la verdad de Dios. Sigue diciendo, pero además hay referencias directas a la infalibilidad de las escrituras. O sea, ahora no es solamente que, primero, bueno, esto es lo que no entiendo, porque primero decía que no hay textos como tal, pero ahora me dice que hay referencias directas a la infalibilidad de las escrituras. Y me cita Salmos 12:6, que dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Salmos 19:7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Toda palabra de Dios es perfecta y Él da seguridad a los que lo buscan. Nosotros decimos palabra de Dios, ya lo vamos Señor, ¿sí? Como decimos en cada misa. Nosotros aceptamos esos textos. La cuestión es que no están demostrando lo que yo le estoy pidiendo. ¿Sí? Porque el hecho de que un texto diga, estas son palabras del Señor, no se puede llevar a una falacia de generalización. Que eso es lo que pasa muchas veces con los biblistas, con los teólogos, y sobre todo con el protestante que tiene que hacerlo. Porque no quiere reconocer, repito, la autoridad infalible de la iglesia. Entonces, si un protestante ve en la escritura que dice palabra del Señor, o que dice ley del Señor, o que dice palabra de Dios, él lo lleva a una falacia de generalización. Dice, ves, toda la Biblia es palabra de Dios, toda la Biblia es palabra del Señor, toda la Biblia es ley del Señor. No, no se sigue. O sea, nuevamente, falacia non sequitur. Que un texto bíblico hable de que es palabra de Dios, no se sigue que todos los textos bíblicos sean palabra de Dios. ¿Sí? No se sigue, la premisa no se sigue. Y ojo, no estoy negando que la Biblia sea palabra de Dios. Esto es claro para los cristianos. La cuestión aquí es cómo el protestante lo puede sustentar sin necesidad de recurrir a la autoridad de la iglesia, que no reconoce como infalible. Ahora, si la reconoce como falible, hay otro problema para el protestante.
Es que yo veo muchos problemas, realmente, pero me gusta dialogar con ellos para ver cómo tratan ellos de resolver esos problemas. Ella sigue contestando, me dice, dices que no se ha demostrado que la Biblia es inspirada. Yo realmente no entiendo por qué los católicos dicen eso. Ok, es válido. O sea, dice, no entiendo por qué los católicos dicen eso. Dice, puesto que en la Biblia el testimonio interno, y aquí viene otro argumento más, dice, el testimonio interno acerca de su inspiración es bastante abundante. Y aquí ya me da algunos datos, ya me dice, una de esas evidencias es el escrito está, ¿no? Esa evidencia interna es el escrito está en el Nuevo Testamento, como dice Mateo 4:4, Romanos 1:17, 14:11, 1 de Pedro 1:15-16, 1 de Corintios 2:9, el cual es la apelación a la autoridad divina, que por cierto es una fórmula que apoya la infalibilidad. Ok, nuevamente está relacionando inspiración con infalibilidad. Dice, en el Antiguo Testamento, expresiones como palabra de Dios se encuentra unas 240 veces. Así dice el Señor, Yahvé ha dicho, o así dijo Yahvé, ocurren más de 400 veces. Dijo Dios unas 42 veces en el Antiguo y 4 en el Nuevo. Habló Dios, ocurre 9 veces en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo. El Espíritu del Señor habló a través de personas en 2 de Samuel 23:2, 1 de Reyes 22:24, 2 de Crónicas 20:24. Se habla del profeta como la boca de Dios. Éxodo 4:16. Mira, ese texto de Éxodo 4:16 justamente sirve para demostrar que la iglesia, o en este caso el profeta, que formaba parte de la iglesia, también era fuente de la escritura de la palabra de Dios. No solamente Dios. Pero bueno, sigue diciendo, pero en el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:21, diciendo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Por cierto, que el verso 19 de ese capítulo es apoyo para la infalibilidad. Bueno, sigo viendo más errores, ¿no? Con todo respeto. ¿Por qué? Porque se está generalizando. O sea, aquí hay varios problemas. Primero dice, en el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:21, diciendo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ok, ¿cuáles profetas? ¿Cuál Antiguo Testamento? Aquí se está asumiendo primero que ya existía un Antiguo Testamento, ya existía un canon del Antiguo Testamento, lo cual pues tampoco lo han demostrado. ¿Ven cómo se parte de asumir cosas que todavía no se demuestran para poder justificar lo que se cree, ¿no? Dice, por cierto que el verso 19 de ese capítulo es apoyo para la infalibilidad. Y al Señor Jesús refiriéndose a los escritos del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Repito, aquí se habla de Antiguo Testamento, pero no se está tomando en cuenta que no hay un canon del Antiguo Testamento en sí. Existen escrituras, pero estas escrituras podrían ser más o menos de las que tenemos, ¿sí? Esa es la cuestión acá. Y aquí, curiosamente, ya se está apelando a un canon y que nosotros solamente tenemos o reconocemos un canon gracias a la iglesia, ¿sí? Porque de hecho los judíos establecieron un canon fue después de la iglesia, cuando ya no tenían autoridad, cuando ya la autoridad la tenía la iglesia. Por lo tanto, para nosotros es irrelevante. Dice por acá, pero el apóstol Pedro equipara las epístolas de Pablo a las escrituras del Antiguo Testamento, siendo estas la mitad del contenido del Nuevo Testamento. Ok, ¿qué pasa con la otra mitad? ¿Cómo se demuestra que la otra mitad también es palabra de Dios inspirada? Fíjense que acá ella misma está diciendo, siendo estas la mitad del contenido del Nuevo Testamento. Aquí claramente se ve que, o sea, aunque ella está reconociendo que el apóstol Pedro se refiere a las epístolas de Pablo, aunque no como tal como inspiradas, ¿no? Pero bueno, eso sería otro punto. Aquí no quiero entrar en todos los detalles porque si no, bueno, amaneceríamos. Pero al menos reconoce que es la mitad del contenido del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa con los demás libros? ¿Cómo sabes tú que Santiago es inspirado por Dios? Que Judas es inspirado por Dios.
que Hebreos es inspirado por Dios. ¿Por qué razón creen que la iglesia les tomó tanto tiempo definir estos libros como canónicos? Y lo irónico es que Apocalipsis, que dice que sí, que Dios manda a Juan a escribir lo que le fue revelado, pues fue el libro que más tardó en entrar en el canon. O sea, eso es lo más irónico, ¿no? Para este argumento protestante. Fíjense lo que dice Will por acá. La carta que envió Pablo antes de 1 Corintios, 1 Corintios 5:9, ¿es palabra de Dios? Exacto, es que tenemos muchas preguntas para nuestros hermanos protestantes. Yo les digo, o sea, si tú asumes sola escritura es solamente porque no quieres reconocer la autoridad de la Iglesia Católica. Esa es la única razón. Porque hay evidencia abundante de que sola escritura no puede sostenerse. Porque tienes que apelar a muchas falacias, sobre todo a la petición de principio, non sequitur, confundir los temas, las categorías. Bueno, acá dice mi amiga, en Hechos 1 se afirma taxativamente que los apóstoles predican todo lo que Jesús hizo y enseñó. Ojo con esto, ¿sí? Ojo con esta parte. En Hechos 1 se afirma taxativamente que los apóstoles predican todo lo que Jesús hizo y enseñó. En Apocalipsis, Jesús mismo le dice a Juan, escribe, y muchas otras pruebas más se pueden añadir a la evidencia interna de la inspiración. Pero esta evidencia interna no fue tan clara para los primeros cristianos. ¿Por qué los protestantes entonces asumen que sí? Porque si todo fuera tan claro como lo ven muchos protestantes, la iglesia no se fuera tomado siglos en definir el canon. Y repito, Apocalipsis es el último libro que formó parte del canon, que estuvo en discusión durante mucho tiempo, hasta el siglo XVI prácticamente. Pero bueno. Ella sigue diciendo, la infalibilidad es en efecto una consecuencia de la inspiración. Dice, la infalibilidad en efecto es una consecuencia de la inspiración. Pero entonces aquí viene la pregunta, o sea, si es infalible, es inspirado. Si es inspirado, es infalible. Pregunta sin respuesta. Dice, se espera de la Biblia que en sí misma tenga evidencias de su procedencia divina, pues sería un fuerte argumento en su contra el que no las tuviera. Pues la verdad no. La verdad no. Porque en este caso una cosa es que la escritura sea inspirada y otra cosa es cómo lo sabemos. Porque apelar solamente a la evidencia interna no nos va a ayudar. Y ya van a ver por qué. Ella aquí trata de responder a la pregunta. Dice, si alguien es inspirado, entonces es infalible. Ella dice, no la persona. La inspiración es concerniente al mensaje. Infalible es la fuente, no el mensajero. Aquí nuevamente veo que se trata de quitar o negar o disminuir la autoridad de la iglesia en cuanto a lo que tiene que ver con la escritura. Por eso les digo, o sea, cuando un protestante me dice, no, nosotros aceptamos la autoridad de la iglesia, pero en realidad no. O sea, en realidad la minimizan, la limitan. O sea, no reconocen realmente cuál es la autoridad de la iglesia. Como dijo San Agustín, yo no creeré en el evangelio si no me moviese a ello la autoridad de la iglesia. O sea, ¿qué parte no se entiende acá? De hecho, hay muchos que dicen, no, estás malinterpretando a San Agustín. ¿Cómo se va a malinterpretar algo que es tan claro allí? O sea, yo creo en el evangelio porque me lo dice la autoridad de la iglesia. Y se lo está diciendo un hereje, ¿no? Al maniqueo, a Manes, el cual reconocía la autoridad de la escritura, pero quería que le reconocieran también su propia autoridad. Eso me suena muy protestante. Por eso es que cuando yo voy a la historia, a los que veo que recurren a un principio similar a sola escritura, son los herejes de los primeros siglos. Pero los padres de la iglesia jamás limitan la regla de fe a solamente la escritura, la infalibilidad a solamente la escritura, la autoridad a solamente la escritura.
¿sí? Por eso es que los protestantes tienen que tratar de decir, no, nosotros reconocemos la autoridad de los concilios, de la iglesia, pero, con ese pero está el problema, ¿no? Aquí viene mi respuesta. Esta fue la respuesta que yo le di a los argumentos de Ana. Yo le digo, interesante, Ana, nuevamente gracias por tomarte el tiempo en tratar de explicar, ¿sí? Analizaré tus comentarios minuciosamente. Veamos, dices que sola escritura no se basa en expresiones, sino en un concepto. Bien, vamos por allí. Hablas del concepto de perfección divina. Ok, sabemos que Dios es perfecto. Eso no lo discutimos. Pero aquí la cuestión es, ¿cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios y no solo palabra de hombre? Fíjate cómo un tema nos lleva a otro. La infalibilidad de la Biblia a la escritura como palabra de Dios. Porque nuevamente veo que se comete una falacia de petición de principio. Porque crees que la Biblia es infalible porque Dios es perfecto y su palabra lo es. Sin embargo, no has demostrado por qué crees que la Biblia es palabra de Dios. Aunque creo que intentas hacerlo apelando a la misma escritura, lo cual sería un argumento circular. Es como cuando el musulmán se justifica que el Corán es palabra de Dios porque éste lo dice. Eso no sería suficiente. Es decir, tú apelas a un testimonio interno, lo mismo que podría hacer un musulmán con el Corán, pero esto simplemente sería un argumento circular. Tiene que haber algo más, ¿sí? Y ciertamente, o sea, si nos basamos en ese criterio, el musulmán también podría decir, sí, el Corán es palabra de Dios porque este lo dice, porque hay una evidencia interna que lo dice. Y ellos lo dicen, claro está, miren. Fíjense cómo el musulmán dice esto en el Sura Al-Nisa 482. Esto dice el Sura Al-Nisa 482 del Corán. Es que no han reparado en el Corán. Si procediera de otro que Alá, hallarían en él muchas contradicciones. En otras palabras, los musulmanes también creen que el Corán es palabra de Dios. Eso lo hace inspirado, eso lo hace infalible. No, ¿verdad? Porque de otro modo, pues se caería el principio protestante de sola escritura. Porque no han podido demostrar ni que la Biblia es palabra de Dios, ni que es infalible, y mucho menos que es la única regla infalible de fe. O sea, ¿cómo hace aquí el protestante? Cuando quiere relegar el papel de la iglesia, la función de la iglesia, la autoridad de la iglesia. A ver, dice el doctor Sergio, Pablo fue el mensajero, el padre de la iglesia posterior a él es más infalible que Pablo. O la infalibilidad de lo que escribió Pablo se pierde porque la autoridad la tiene un padre de la iglesia. Es que aquí la cuestión no es esa, Sergio. La cuestión es que es cómo tú sabes que Pablo fue infalible. Cómo tú sabes que Pablo fue inspirado por Dios. El mismo Pablo sabía que era inspirado por Dios. Preguntas que deben hacerse. No simplemente asumirse. Porque si tú lo asumes, ya estás reconociendo es la autoridad de la iglesia. Pero parcialmente, ¿no? Porque no quieres reconocer totalmente la autoridad de la iglesia. Lo cual, pues, para mí es contradictorio, ¿no? Pero bueno, esto solamente es para demostrarle, ¿no? Que ese argumento de que la evidencia interna de la Biblia es un argumento para demostrar que la Biblia es palabra de Dios, pues si lo usan con el Corán, tendrían que aceptar el Corán, ¿no? Porque el Corán mismo también afirma ser palabra de Dios. Pero pues nosotros no nos basamos solamente en ese criterio. Volvamos acá. Le sigo respondiendo a Ana, dice, le digo yo. Me llama la atención que el protestante siempre limita la palabra de Dios o el Señor a la Escritura. Es decir, las expresiones, palabra de Dios o así dice el Señor, el protestante piensa que, bueno, esto solamente habla de la Escritura. No. Me parece que allí es donde está el problema, porque resulta que ni la misma Escritura lo hace, mucho menos los padres de la Iglesia. Y es que el simple sentido común nos lleva a pensar que la palabra de Dios, inspirada, no quedó solo en papel y tinta, como asume el protestante. Por ejemplo, tú dices, en Hechos 1 se afirma taxativamente que los apóstoles predican
todo lo que Jesús hizo y enseñó. Esas fueron las palabras de mi amiga Ana, ¿no? En Hechos 1 se afirma taxativamente que los apóstoles predican todo lo que Jesús hizo y enseñó. Aquí le respondo yo, con lo cual estoy de acuerdo. Pero resulta, Ana, que no todos los apóstoles escribieron, pero sí predican la palabra de Dios que Jesús hizo y enseñó. Lo cual ya genera un problema en toda la premisa que has presentado. Porque terminamos demostrando que la palabra de Dios se transmitió no solo por escrito, sino también de forma oral, como dice 1 Tesalonicenses 2:13. Por eso dice el mismo San Pablo que la fe viene por el oír, Romanos 10:17. Fíjate que la misma escritura nos lleva a ver la palabra de Dios no solo en el escrito, sino en lo que se transmitió oralmente, lo cual sería el mensaje completo, el cual solo encontramos en la iglesia, que custodia esta transmisión oral y escrita. Ahora, si esto que dices es cierto, de que la infalibilidad es una consecuencia de la inspiración, entonces tenemos otro problema. Y aquí viene otro problema más para el protestante. Porque para los cristianos, los concilios también eran considerados inspirados. ¿Sí? Pero vamos a ver acá esta parte, ¿no? Que este es uno de los errores típicos que comete el protestante al defender sola escritura. Y ya lo he presentado acá en el canal muchas veces. La palabra de Dios no se limita a la escritura. Pensar que la frase palabra de Dios se aplica únicamente a las escrituras. La escritura se refiere a sí misma como la palabra de Dios, pero muchas otras cosas también son llamadas la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos que a Jesús se le llama la palabra de Dios hecha carne en Juan 1:14. La Biblia habla de las bendiciones soberanas de Dios que Él habla sobre su pueblo como su palabra en Isaías 55:10-11. Y la Biblia llama a la proclamación oral del Evangelio la palabra de Dios, como en 1 Tesalonicenses 2:13, donde Pablo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces, recuerda, cuando vea o escuche la frase palabra de Dios, no siempre se está refiriendo solo a la Biblia. Debemos tener cuidado de buscar el significado de cada versículo en su contexto. Ahora, el protestante tratará de usar versos como el Salmo 119:89, donde el salmista dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Este versículo y otros versos como este, que describen los atributos de la palabra de Dios, no prueban la suficiencia formal de la escritura. Todo lo que prueban es que hay un cierto atributo que tiene la palabra de Dios. Y nuevamente, tenemos que saber si es la palabra de Dios escrita o la palabra de Dios oral. O la palabra de Dios en carne. ¿Sí? Continuamos acá. Dice, o mejor dicho, le estaba respondiendo yo, ¿no? Ahora, si esto que dices es cierto, de que la infalibilidad es una consecuencia de la inspiración, entonces tenemos otro problema, porque para los cristianos los concilios también eran considerados inspirados. Creo que por eso Philip Schaff menciona que los cristianos consideraban los concilios infalibles. Siendo así, se termina demostrando el error de sola escritura como única regla infalible, ya que también lo serían los concilios y no solo la escritura. ¿Sí? Entonces, si los cristianos creían que los concilios eran infalibles, ergo, no creían que solamente la escritura era infalible. Lo cual le dice chao a la sola escritura. Pero también hay otro punto. El error que comete el protestante al defender sola escritura. Y es que la palabra de Dios no se limita a la escritura. La palabra de Dios se transmitió de forma oral y escrita.
¿sí? Leemos acá, o vemos acá, en este cuadro, que tenemos una lista de apóstoles, ¿sí? Y del otro lado, una pregunta. ¿Escribieron el Nuevo Testamento? Si vamos a ver, Pedro, pues sí. Juan, sí. Andrés, no. Bartolomé, no. Tomás, no. Mateo, sí. Felipe, no. Ahora, lo que Andrés, Bartolomé, Tomás y Felipe predicaron, ¿era palabra de Dios inspirada, infalible, sí o no? Esa sería, bueno, una pregunta más que el protestante le tocaría responder. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo infiere esto? ¿Cómo influye esto? ¿Esto genera un problema para la sola escritura? Estas son preguntas que yo le he hecho a varios protestantes y hasta hoy pues no he tenido respuesta. Por eso me pareció interesante analizar las respuestas que me dio Ana. ¿Sí? Bien, volvamos acá. A ver nuevamente este punto. Ahora, si esto que dices es cierto, que la infalibilidad es una consecuencia de la inspiración, entonces tenemos otro problema. Porque para los cristianos los concilios también eran considerados inspirados. Y lo voy a repetir tantas veces hasta que, bueno, un protestante diga, oye, pero entonces, ¿qué pasó aquí? O por lo menos se sincere, ¿no? Por lo menos por ahí estaba el doctor Sergio, estaba Danito Tocayo, ¿sí? O sea, ¿qué pasa aquí, no? Porque aquí ya viene el protestante y le tocaría decir, los concilios se contradicen. O comienza a descalificar los concilios. Es que aquí la cuestión no es cómo tú quieras analizar o decir que los concilios se contradicen, porque lo mismo podría ser un ateo con la escritura. Pero son aparentes contradicciones. Y claro, aquí hablamos es de aquello que se trata de enseñanza, ¿sí? En doctrina, en moral, no confundir con la disciplina, que la disciplina puede variar. Por eso es importante conocer de eclesiología, ¿sí? A ver, dice por acá Philip Schaff, ¿no? Vamos a ver acá lo que dice Philip Schaff. Erudito protestante reconoce que los concilios se consideraban infalibles. O sea, para que no vean que es solamente una afirmación que estoy haciendo, ¿no? Aquí están las referencias que cualquiera puede verificar. Dice, la autoridad de los concilios ecuménicos para decidir todos los puntos de controversia era suprema y definitiva. Entonces, no era solamente la escritura, la suprema autoridad, la autoridad definitiva. No, para los cristianos eran los concilios, sobre todo los concilios ecuménicos. Sus primeras decisiones doctrinales estaban investidas de infalibilidad. Las promesas del Señor respecto a la indestructibilidad de su iglesia, su presencia permanente en el ministerio y la guía del Espíritu de la verdad se estaban aplicando en pleno sentido a estos concilios, que representaban a toda la iglesia. Siguiendo el ejemplo del concilio apostólico, la fórmula habitual para un decreto era Visum esc Spiritus Sanctus et nobis. Constantino el Grande, en una carta circular a las iglesias, concibe los decretos del concilio de Nicea como un orden divino, expresión, sin embargo, en relación con la cual no debe olvidarse el abuso de la palabra divina en el lenguaje de los déspotas bizantinos. Atanasio dice respecto a la doctrina de la divinidad de Cristo, lo que Dios habló mediante el concilio de Nicea permanece para siempre. El concilio de Calcedonia declaró que los decretos de los padres de Nicea eran estatutos inalterables, ya que Dios mismo les había hablado. El concilio de Éfeso, en la sentencia de deposición contra Nestorio, utiliza la fórmula el Señor Jesucristo, a quien blasfemó, determina por este santísimo concilio. El Papa León habló de un consensus irretractabilis,
del Concilio de Calcedonia sobre la doctrina de la persona de Cristo. Y el Papa Gregorio Magno todavía sitúa los primeros 4 concilios que refutaron y destruyeron respectivamente las herejías e impiedades de Arrio, Macedonio, Nestorio, Eutiques, al mismo nivel que los 4 evangelios canónicos. Fíjense nada más y nada menos, ¿no? El Papa Gregorio Magno pone al mismo nivel los 4 concilios con los 4 evangelios. O sea, ¿qué piensa un protestante de esto? No, el Papa no es infalible. Claro, en este caso no es infalible porque está diciendo una verdad que no quiero aceptar, ¿no? Esa sería más bien la premisa del protestante. De la misma manera, Justiniano coloca los dogmas de los primeros 4 concilios en pie de igualdad con las Sagradas Escrituras y sus cánones junto con las leyes del imperio. Esto lo encuentran en Philip Schaff, Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, publicado en 1974, y la página es 340-342. ¿Sí? También está disponible en línea. Seguimos acá. Yo le digo a Ana, me llama la atención también esto que dices. Si alguien es inspirado, entonces es infalible. No, la inspiración es concerniente al mensaje. Infalible es la fuente, no al mensajero. Eso fue lo que me dijo Ana, ¿no? Yo le digo, a ver si entiendo. Dices que alguien puede ser inspirado, pero no infalible. Que infalible es la fuente. Bueno, difiero. Más bien creo que es todo lo contrario. Infalible es el mensajero. Inerrante viene siendo el mensaje. De hecho, esto también está presente en teólogos protestantes, como Charles Hodge, quien considera a los hagiógrafos infalibles. Y aquí le cito a Charles Hodge, Teología Sistemática 1, página 126, ¿no? Que pueden leer ustedes también. Y repito, este libro se estudia en los seminarios protestantes. Aquellos que van a ser pastores protestantes, pues leen este libro, y sobre todo si son calvinistas o reformados, ¿no? Fíjense lo que dice Charles Hodge. Subyace en la misma idea de la Biblia que Dios escogió a unos hombres para que escribieran historia, a otros para que compusieran salmos, a otros para que desvelaran el futuro, a otros para que enseñaran doctrinas. Todos fueron igualmente sus órganos y cada uno fue infalible en su propia esfera. Isaías fue infalible en sus predicciones, aunque compartiera con sus compatriotas los puntos de vista entonces prevalentes acerca de la mecánica del universo. Pablo no podía errar en nada de lo que enseñara, aunque no pudiera recordar a cuántos había bautizado en Corinto. Acerca de esto no implica que los escritores sagrados estuvieran libres de errores de conducta, ¿sí? Y aquí viene a aclarar un error que comete mucho el protestante contra la infalibilidad de la Biblia, porque él dice, si Pablo corrigió a Pedro, Pedro no era infalible, ¿no? Fíjense lo que dice acá Charles Hodge. Dice, Pedro erró en su conducta en Antioquía, pero esto no demuestra que errara en su enseñanza. La influencia que le impedía errar en su enseñanza no estaba designada para impedirle que errara en su conducta. Por eso muchos protestantes se equivocan cuando quieren usar la mala conducta de un papa contra la infalibilidad del papa. O sea, son dos cosas distintas. Sin embargo, el protestante pues confunde ambas y termina cometiendo un muñeco de paja. Yo le digo a Ana, entonces podemos concluir con este silogismo, ¿no? Basándome en su razonamiento. Si la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no se limita a la escritura, sino a lo transmitido oralmente. Lo transmitido oralmente es infalible. Conclusión, sola escritura no es la única regla infalible. Ojo que me basé en tus mismos razonamientos para demostrar la infalibilidad de la escritura, ¿no? En este caso yo pues traté de demostrar es que sola escritura no tiene fundamento, no tiene un sustento como tal. Aquí viene la respuesta de Ana. Ana me dice, dices que no he demostrado por qué creo que la Biblia es palabra de Dios, cuando en otros de mis comentarios he desplegado una serie de evidencias internas de la Biblia que avalan su origen divino. La verdad es desconcertante ese esfuerzo que hacen los católicos por desacreditar el testimonio interno de la Biblia
acerca de su inspiración. Bueno, en ningún momento lo estamos desacreditando, solamente estamos cuestionando y ver cuáles serían las razones o fundamentos sin recurrir a una falacia de generalización que tendría un protestante para sustentarlo, ¿no? Dice por acá, lo cual la deja muy mal parada ante sus detractores. Para nada. O sea, de hecho, la Iglesia ha proclamado la inerrancia de la Escritura, la inspiración de la Escritura, y este es dogma de fe, ¿sí? Pero es un dogma de fe que, irónicamente, el protestante sí acepta, pero los otros dogmas de fe no los aceptan, ¿no? A ver, dice, correcto, te entiendo, pero hablando el idioma protestante, donde dice, y ahí está claramente escrito. Claro, como dije al principio, es que los textos pueden hablar específicamente de ciertos textos como escritura, pero no podemos caer en una falacia de generalización para decir, ah, mira, esto se refiere a todas las escrituras, porque ahora sabemos a cuál escritura, porque tenemos un canon, pero en ese momento, cuando escribía el hagiógrafo, no existía un canon. Cuando escribió Pablo, no existía un canon, ¿sí? No existía como tal lo que el protestante ahora reconoce como Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo escribe o cuando Pedro escribe, no estaba escrito el Apocalipsis de Juan. Entonces, no podíamos meter ese libro allí, porque sería, pues, un error, ¿no? Gracias, Luis, por esa super etiqueta. Dios te bendiga y te lo multiplique. Aquí lo que yo estoy haciendo es cuestionando al protestante. O sea, que el protestante tenga razones para creer y sustentar sobre la Escritura. Pero como vemos, pues tiene que recurrir a muchas falacias y comete más errores mientras trata de demostrar lo que cree, ¿no? Porque aquí el asunto es que si tú te desligas de la autoridad de la iglesia, caes en este error, ¿no? Porque vas a tratar de buscar sustentar la escritura con la escritura, que eso es lo que está tratando de hacer Ana acá. Sigue diciendo por acá, a ver, dice, la verdad es desconcertante ese esfuerzo que hacen los católicos por desacreditar el testimonio interno de la Biblia acerca de su inspiración, lo cual la deja muy mal parada ante sus detractores, porque si la Biblia no es autoevidente en lo que la fe cristiana afirma de ella, eso significa que la verdad en que se apoya la iglesia es la misma iglesia. Pues justamente, o sea, la iglesia se está basando en la autoridad que Cristo le dio, pero esta autoridad no necesariamente tiene que estar en la escritura, ¿sí? O sea, porque la finalidad de la escritura no era que Cristo les dijo, ah, escriban esto. O sea, Cristo no mandó a los apóstoles a escribir. Esto fue iniciativa de la misma iglesia. O sea, si somos honestos, no podemos negar esto, ¿sí? Cuando mucho podemos decir que a Juan fue el único que se le pidió que escribiera, pero a más nadie se le invitó a que escribiera. De hecho, los biblistas están de acuerdo que Pablo ni siquiera sabía que estaba escribiendo inspirado por Dios, ¿sí? Y esto simplemente es estudio bíblico, erudición bíblica, y no liberal, como dicen por allí. Porque aquí me he basado, pues, en diversos biblistas, tanto católicos como protestantes. De hecho, se los voy a citar también. Dice por acá, a ver, ¿dónde quedamos? Dice, eso significa que la verdad en que se apoya la iglesia es la misma iglesia. Y eso sí es una petición de principio, y no solo la escritura que asume que siendo Dios autosuficiente, su verdad revelada es en efecto para la iglesia. La iglesia la custodia y la pone donde todos la vean, pero esa verdad es y se sostiene independientemente de la iglesia. Acerca de lo que expone la teología de Hobbes sobre los hagiógrafos, el buen sentido de sus palabras es que los hagiógrafos fueron infalibles. A eso me refería, ¿sí? Los hagiógrafos eran infalibles. Él dice que no, que el mensajero no era infalible. Lo que yo le dije fue que sí, ¿sí? Que el mensajero es infalible, porque tiene que dar un mensaje inerrante, sin error. Aquí ya ella termina diciendo que sí, porque, bueno, después que le cité a Hobbes, a Charles Hobbes. Entonces, el buen sentido de sus palabras es que los hagiógrafos fueron infalibles en cuanto a su función, no en cuanto a su persona. Exactamente. O sea, el Papa es infalible en cuanto a su función, no en cuanto a su persona. O sea, ¿por qué no se entiende la infalibilidad en este mismo sentido? O sea, cuando se habla de la infalibilidad de la Iglesia, la infalibilidad del Papa,
¿Por qué no lo entienden así? O sea, por ejemplo, Charles Hawke critica la infalibilidad papal, ¿no? Pero defiende la infalibilidad de los hagiógrafos. Ahí es donde yo veo que el problema del protestante es la Iglesia Católica. O sea, no quiere aceptar a la Iglesia Católica. No quiere darle la razón a la Iglesia Católica, aunque algunas veces pues no les queda de otra, ¿no? Tienen que reconocer. Pero va a buscar siempre una forma de decir no, no voy a ser católico. Eso es lo que a mí me hace rechazar el protestantismo, ¿no? Porque el protestantismo nace de una forma negativa, o sea, queriendo rechazar la autoridad de la Iglesia. Respondiendo a la pregunta de Tecnópolis, sí, los apóstoles eran infalibles cuando enseñaban la verdad de Dios. Simple. Ok. A ver, ¿dónde quedamos? Aquí sigue diciendo Ana. Dice, o sea, los escritores sagrados fueron infalibles en el propósito especial y puntual para el que fueron empleados. El Papa es infalible cuando habla en condición ex cátedra. ¿Cuál sería la diferencia allí? ¿Por qué aceptar que los hagiógrafos fueron infalibles y no aceptar que el Papa es infalible? ¿Sí? En un momento determinado, para un propósito especial y puntual. O sea, ella aquí me está dando prácticamente lo que es la infalibilidad papal. ¿Cómo entender la infalibilidad papal? Solamente que lo está usando es para hablar de los hagiógrafos. Pero si yo le digo que use ese mismo razonamiento para el Papa, ella va a buscar errores en los papas. Pues los mismos errores podríamos buscarlos en los hagiógrafos. ¿Cuál sería la diferencia? Que no quiero reconocer al Papa como infalible, pero sí quiero reconocer a los hagiógrafos. ¿Sí? Vaya, qué bueno que el Tecnópolis entendió. Los apóstoles de los papas eran infalibles siempre y cuando Dios los usaba. Es prácticamente cuando enseñan la verdad de Dios, porque no pueden errar. ¿Sí? En ese momento gozan del carisma de infalibilidad. Y eso es lo que la iglesia define cuando habla de la infalibilidad papal. Lo que pasa es que muchas veces el protestante, pues, no entiende esto, lo tergiversa, ¿no? Muchas veces se burla de lo que no entiende en vez de dedicarse a entender. Pero aquí lo explicamos prácticamente con peras y manzanas, ¿no? Porque la objeción que podría presentar el protestante es buscar errores, contradicciones en los papas. Lo mismo podría hacer cualquier persona con los hagiógrafos. Lo que está olvidando es que son en determinados momentos, cuando el papa es infalible y cuando los hagiógrafos eran infalibles. Eso lo explica Charles Hawke respecto a los hagiógrafos. Yo lo uso para explicar la infalibilidad del papa, ¿no? Pero bueno. Dice Ana, o sea, los escritores sagrados fueron infalibles en el propósito especial y puntual para el que fueron empleados. Es la visión teológica general sobre la infalibilidad. Exacto. La visión general de la infalibilidad. Tanto de los hagiógrafos como de los papas. Además, la inspiración, aquí vuelve a confundir, no, infalibilidad con inspiración, dice. Además, la inspiración es algo que compete únicamente a la revelación. Aquí entra otro término más. Primero era infalibilidad, luego entró inspiración y ahora entra revelación. Repito, son términos que se relacionan, pero no son lo mismo. No podemos confundir uno con los otros. Ella dice, a ver, ¿dónde quiero? Acá. Dice, esa revelación fue dada a través de personas específicas, en un periodo específico de la historia, en cada pacto. Lo que dice Efesios 2:20, edificados la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. No da pie a suponer que la inspiración, revelación, sería algo continuo a lo largo de la vida de la iglesia en la tierra. Aquí es donde yo veo otra vez el error de comprensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está confundiendo los términos, las categorías. Está confundiendo la infalibilidad con la revelación, con la inspiración y termina pues concluyendo erradamente. ¿Sí? Porque la iglesia no es que tiene una nueva revelación.
O sea, de hecho el catecismo lo deja muy claro, ¿sí? La revelación pública terminó en el siglo I, o sea, prácticamente con el libro Apocalipsis. Ahora, ¿cómo el protestante sabe esto? Lo sabe por medio de la Iglesia Católica, ¿no? No hay más revelaciones, a menos que sea una revelación privada, pero esta no añade nada a la revelación pública. Por eso aquí es donde veo que ¿por qué rechazan la infalibilidad de la Iglesia? ¿Por qué rechazan la autoridad de la Iglesia? Bueno, porque muchas veces no la comprenden. O tienen, vamos a decir, conceptos errados, confusiones, que eso es lo que pues noté acá. Aquí me sigue diciendo ella, dice, no, perdón, aquí le respondo yo. Y le digo, Ana, te explico. Cuando digo que no has demostrado que la Biblia es palabra de Dios, no estoy negando la evidencia interna que presentas, solo que hay que distinguir entre reconocer el origen divino de ciertos textos porque se les señala directamente y explícitamente y textos que asumes bajo una falacia de generalización que también son palabra de Dios, cuando dichos textos no se señalan a sí mismos de esa manera, ni lo hacen explícitamente. Por eso digo que solo lo terminas asumiendo. Te pongo un ejemplo, ¿sí? Aquí va el ejemplo. A ver, el libro de Esther ni siquiera usa el término Dios. ¿Lo sabían ustedes? El libro de Esther no usa el término Dios. O los textos que Jesús ni los apóstoles citan o aluden a ellos en el Nuevo Testamento. Por eso, F.F. Bruce es honesto cuando comenta. Fíjense lo que comenta F.F. Bruce, ¿no? A pesar que él es protestante, obviamente nunca se hizo católico, él tiene que reconocer esto, o sea, porque no hay para dónde agarrar. Dice, no podemos decir con confianza, hablando de Jesús y los apóstoles, que aceptaran Esther, Eclesiastés o el Cantar de los Cantares como escritura, porque no tenemos evidencia de ello. Fíjense esa declaración que hace F.F. Bruce, ¿no? Vamos a leerlo en su contexto, ¿no? Para que luego nos digan que nos acusan de sacar de contexto. Miren lo que dice F.F. Bruce en el Canon de la Escritura, publicado en el 2002, página 41. Dice lo siguiente: cuando pensamos en Jesús y sus apóstoles palestinos, podemos tener la confianza de que ellos estaban de acuerdo con los líderes contemporáneos de Israel en cuanto al contenido del canon. Bueno, aquí habría que ver cuáles son esos líderes contemporáneos, ¿no? No podemos decir con confianza que aceptaran Esther, Eclesiastés o el Cantar de los Cantares como escritura, porque no tenemos evidencia de ello. Podemos argumentar solo haciendo uso de cálculos en probabilidad, y los argumentos que se basan en ellos tienen diferente peso según los diferentes jueces. ¿Sí? Ahora, si ni siquiera Jesús o los apóstoles nos dan evidencia de que Esther, Eclesiastés o el Cantar de los Cantares era escritura, ¿no? Aquí en el pensamiento protestante es escritura igual palabra de Dios, ¿no? Porque el protestante lo asume como palabra de Dios, lo reconoce como palabra de Dios, porque la Iglesia Católica así se lo transmitió con su autoridad. Y como esto es una verdad infalible, a menos que el protestante crea que el canon sigue abierto, y bueno, eso ya es otra discusión, ¿sí? Pero entonces esto, repito, es otro problema más que se ve en el protestantismo. Apelar a la evidencia interna no nos va a llevar a concluir que toda la Biblia es palabra de Dios, sino más bien que algunos textos, pues, se señalaban como palabra de Dios, pero hay textos que no. O sea, siendo honestos, hay que decir, hay textos que no pueden decirse que eran palabra de Dios o que eran reconocidos como palabra de Dios, o que había discusión sobre ello. ¿Sí? Volviendo acá. Aquí le digo yo, por eso no es correcto decir que los católicos desacreditan el testimonio interno cuando no lo hacemos. Simplemente no pretendemos cometer falacia de generalización con los textos bíblicos.
Dice a propósito Manuel Tuya, cuando habla del testimonio de la Escritura sobre la inspiración de sí misma, no hay en el Antiguo Testamento ningún texto que enseñe abiertamente la inspiración del mismo. ¿Sí? Y ciertamente esto lo vemos acá. Este es el libro Introducción a la Biblia, se los recomiendo, aunque está un poco desactualizado, pero tiene mucha información buena. Fíjense lo que dice en la página 72-73. ¿Qué dice el Antiguo Testamento de la inspiración de sí mismo, ¿no? Que es la evidencia interna a la que está apelando Ana? No hay en el Antiguo Testamento ningún texto que enseñe abiertamente la inspiración del mismo. Frecuentemente se lee en el Antiguo Testamento que Dios manda escribir algo a una persona. Sin embargo, ni esta orden recibida de Dios, ni su ejecución, ni el apelativo que dan al título de su obra implican de suyo la inspiración bíblica. Por eso les digo, o sea, el protestante comete un error cuando asume algo que la misma Biblia no está demostrando. O sea, sí o sí el protestante tiene que recurrir a la autoridad de la iglesia. Y eso ya refuta la sola escritura, porque tiene que reconocer una autoridad infalible, porque él cree que la escritura es una verdad infalible. En este caso sería una verdad inerrante, pero bueno, para propósito del programa vamos a usar el término infalible, ¿no? Que es el que le gusta a los protestantes. A ver, Marimar, gracias por ese super chat, Dios te bendiga y lo multiplique. No, gracias a ti por estar acá, ¿no? Y recuerden darle me gusta, compartir el video, ¿sí? A ver, teología recargada. No sé si es católico o protestante, pero bueno, igual la pregunta es válida. Dice, pregunta, ¿el católico tiene infalibilidad para interpretar las enseñanzas de su iglesia? ¿Tienen o no? No, el católico no es infalible. La infalible es la iglesia, el magisterio, ¿no? Y ya hablamos que en determinados momentos, cuando enseña la verdad. Ahora, si cualquiera que enseña la verdad lo consideras infalible, pues sí. Si yo te digo como católico, Dios existe, soy infalible en ese momento porque es una verdad infalible. Y esto lo reconocen los académicos, ¿no? Los eruditos. Lo que preguntas lo entiendo como si tengo la verdad al cuestionar la iglesia. Lo que preguntas lo entiendo como si tengo la verdad al cuestionar la iglesia. No entiendo, hermano. No entiendo el comentario. Dice Marimar, según Jonathan Ramos, el canon bíblico está abierto. No solamente Jonathan Ramos, también lo decía Karl Barth, ¿no? Entre otros protestantes. O sea, entre los protestantes está esto en discusión, ¿no? Porque ellos no tienen como tal una definición dogmática del canon. Ese es otro problema más. O sea, si ustedes me dicen, dame una lista de todos los problemas que ves con el protestantismo, aquí amanecemos, ¿sí? Pero bueno, aquí yo les estoy hablando con lo que encontramos en los estudios bíblicos, los académicos, los biblistas, los exegetas, los hermeneutas, ¿no? Aquellos que pues han estudiado esto antes que nosotros, ¿sí? Porque no pensemos que somos los primeros en estudiar estos temas. O sea, ya hay muchos que nos han precedido. Dice, entonces, ¿cómo sabes que estás interpretando y creyendo lo que la iglesia enseña sin malinterpretarlo? Es que realmente yo puedo malinterpretarlo. De hecho, hay muchos católicos que malinterpretan la enseñanza de la iglesia. La cuestión aquí es que la enseñanza de la iglesia es infalible, ¿no? Aquello que es doctrina, que es definido dogmáticamente, ¿sí? Aquí es independientemente de mi persona. Porque aquí estamos hablando es de quién tiene la autoridad para enseñar, ¿sí? O sea, es como, vamos a ponerlo así, la Constitución, ¿no? La Constitución de cada país. Por esa Constitución se rige todo el país, pero cualquier persona puede malinterpretarla. Tiene que haber alguien que la interprete correctamente y la enseñe correctamente, independientemente que el pueblo lo entienda o no, o el pueblo la malinterprete. Tiene que haber un ente que lo sepa explicar. Pues este ente para la iglesia, perdón, para nosotros es la iglesia, ¿sí? Es quien puede explicar la revelación. Para teología recargará la pregunta. ¿Es interpretar la enseñanza de la iglesia? O sea que se puede cuestionar esa enseñanza ya que soy infalible al interpretarlas. Ok, bueno, vamos a esperar a ver qué teología recargada responda. Yo diría que no cuestionamos la autoridad de la iglesia. Lo que sí podemos cuestionar es que la misma autoridad actual de la iglesia reste autoridad a la iglesia misma. En este caso, el Nuevo Testamento.
Es que hay nuevamente otro problema, ¿no? Porque nosotros creemos en la indefectibilidad de la iglesia. O sea, la autoridad de la iglesia va a ser la misma siempre. Por eso es que algunos caen en el error de decir, no, la iglesia apostató en el siglo IV, no, la iglesia apostató en el siglo VIII, no, la iglesia apostató en el siglo... Y empiezan a salir grupos que dicen tener la verdadera enseñanza, ¿no? O sea, Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, punto. O sea, va a estar con la iglesia hasta el fin del mundo. Y aquí la cuestión es saber cuál es ese centro de unidad visible. En este caso, pues es el sucesor del apóstol Pedro, a quien le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falle y cuando vuelvas confirmes a tus hermanos. Por eso la importancia de estar en comunión con el obispo de Roma. Pero bueno, ahí entraríamos a lo que sería el papado. Ok, volvamos acá entonces. Aquí le respondo yo a Ana. Es justamente a eso que me refiero, Ana. No hay que confundir la infalibilidad con la revelación y la inspiración, que eso fue lo que noté que ella hizo. De hecho, esto lo observa el erudito protestante Samuel Pérez Milós. La infalibilidad debe ser distinguida de la revelación y de la inspiración. ¿Sí? Esto lo dice Samuel Pérez Milós en su libro publicado recientemente, ¿no? Este año, que se llama Bibliología. La verdad me parece un libro muy interesante. Fíjense lo que él dice. La infalibilidad debe ser distinguida de la revelación y de la inspiración. Esta es la acción que Dios ejerce sobre el escritor humano que ha de transmitir la revelación, no solo para ser guardado de todo error al hacerlo, sino que también es guiado hasta el punto de que las palabras que usa para transmitir el mensaje son palabra de Dios y como tales inerrantes. La infalibilidad está vinculada con la imposibilidad de errar. De hecho, Samuel Pérez Milós trata de defender la distinción entre inerrancia e infalibilidad y bueno, perdón, de justificarlo, mejor dicho. Pero aquí solamente lo cito para explicar esto, ¿no? Que no hay que confundir infalibilidad con revelación e inspiración, ¿sí? Tienen que distinguirse, ¿no? Aquí le digo yo también, yo agregaría que tampoco debe confundirse con la canonicidad de la Biblia, que creo es un error habitual que cometen muchos protestantes y algunos católicos cuando un católico les hace ver la importancia del criterio de la autoridad de la Iglesia para establecer el canon. Ellos piensan que uno está diciendo que se necesita de la Iglesia para darle la inspiración a la Escritura, o que uno está rebajando la autoridad de la Escritura. O sea, eso me ha pasado mucho con los protestantes, ¿no? El protestante piensa que es que el católico cree, no sé, erradamente, que la iglesia es la que le da la inspiración a la escritura. No, la inspiración la da Dios. La cuestión es cómo sabes tú que esa escritura es inspirada, sin recurrir a la autoridad de la iglesia. Aquí muchos van a apelar a la evidencia interna, pero la evidencia interna no les va a ayudar mucho. A ver, seguimos con la respuesta. Aquí le digo, tú dices también, ¿verdad? Le digo yo a Ana, significa que la verdad en que se apoya la iglesia es la misma iglesia. Y eso sí es una petición de principio. Yo le digo, bueno, como te acabo de decir, no se pueden confundir los temas. En este caso, mi pregunta inicial parte de la infalibilidad, dado que el protestante que defiende sola escritura alega que la escritura es la única regla infalible. Sin embargo, como vemos, el protestante comete el error de confundir infalibilidad con canonicidad. Pero aquí no voy a hacer falacia de generalización, porque hay protestantes que sí logran distinguirlo, ¿no? Pero la mayoría con los que he hablado sí lo confunden. Infalibilidad con canonicidad, revelación o en este caso con inspiración, como tú lo has hecho. Pero he querido razonar de acuerdo a tus mismos argumentos. Pero como ves, tienen problemas los mismos para sostener sola escritura o la infalibilidad de la escritura. Cuanto mucho más la idea de la escritura como única regla infalible. Imagínense, si al protestante le cuesta demostrar que la Biblia es infalible, que es inspirada por Dios o que es palabra de Dios, ¿cuánto más les cuesta demostrar que es la única regla infalible de fe? O sea, les cuesta demostrar solo la escritura. Sigue llamando la atención que digas, esa verdad es y se sostiene independientemente de la iglesia.
La verdad, revelación, inspiración, claro que se sostiene independientemente de la iglesia, porque Dios es quien revela e inspira, pero no puede sostener la canonicidad independientemente de la iglesia, Ana. Ese es el punto problemático. Ahora, si el protestante acepta la autoridad de la iglesia para la canonicidad de la iglesia, se sigue que reconoce la autoridad de la iglesia para la revelación e inspiración, porque sin reconocer canonicidad no pueden reconocer revelación e inspiración. Aunque si quieres podemos profundizar más allá para que veas el problema protestante. Tú comenzaste respondiendo al post aludiendo al carácter divino de la escritura que asumes. Ahora vendría la pregunta, ¿cuáles escrituras? Tu respuesta sería la que la iglesia canonizó. Bien, terminas reconociendo la autoridad de la iglesia para esto, pero en una forma de desentenderte de la autoridad de la iglesia, como criterio de ortodoxia, comentas esto. La inspiración es concerniente al mensaje, infalible es la fuente, no el mensajero. Aquí le sigo respondiendo, digo, pero aquí ya confundes la infalibilidad con la inspiración. Pero mira, si te sigo el argumento, tendrías más problemas, porque resulta que para los cristianos lo inspirado no se limitaba a la escritura, que tú reconoces como canónica por la autoridad de la iglesia, sino que iba más allá. Aún si vamos a ver cómo los cristianos llamaban teopneustos a otros escritos que no eran solamente la escritura que ahora reconocemos como canónica. Y aquí hago un stop, ¿no? Muchos protestantes recurren, en este caso no lo hizo Ana, quizás porque ya habíamos tenido una discusión antes sobre este tema, a 2 Timoteo 3:16. ¿Sí? Este es el texto al que alude el protestante. Ahí dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, si la escritura es inspirada y no hay más nada inspirado, pues no hay más nada infalible, por lo tanto, no hay otra regla infalible de fe, ¿no? Ese sería prácticamente el razonamiento protestante. Pero resulta que el protestante ignora que los cristianos no consideraban solamente la escritura como teopneusto o inspirado por Dios. Dice Lee Martin McDonald, el punto es que las escrituras no eran los únicos escritos antiguos que se creía que habían sido inspirados por Dios. En términos generales, en la iglesia primitiva, la palabra común para inspiración, teopneustos, ver 2 Timoteo 3:16, se usaba no solo en referencia a las escrituras. Esto aquí, yo no sé cómo va a ser el protestante aquel, ¿no? Pero lo cierto es que ya el argumento de 2 Timoteo 3:16 o de teopneustos ya no le funciona, ¿no? Porque ese término no se usaba solamente con referencia a las escrituras, sino también a personas que hablaban, ojo, hablaban oral, transmisión oral, o o escribían la verdad de Dios. Esto lo dice Lee Martin McDonald en The Biblical Canon, publicado en el 2006. Y aquí vienen más preguntas. Entonces, ellos también eran infalibles, porque si se sigue de que si es inspirado es infalible, ¿no? Entonces, estas personas también eran infalibles, estos escritos también eran infalibles. Preguntas para los protestantes, ¿no? Los defensores de la escritura. Ellos también vendrían a ser considerados reglas de fe infalible. Se cae sobre la escritura, ¿no? Le termino preguntando, ¿por qué sí o por qué no? Acá es donde, bueno, todavía no me respondió Ana, pero aquí le cito lo que dice Lee Martin McDonald, ¿no? Porque él explica cuáles son los ejemplos, ¿no? En los cuales él se basa para afirmar esto. Dice, de hecho, hay muchos ejemplos de autores no canónicos que afirmaron o fueron reconocidos por otros haber sido llenos o inspirados por el Espíritu al hablar o escribir. El punto es que las escrituras no eran los únicos escritos antiguos que se creía que habían sido inspirados por Dios. En términos generales, en la iglesia primitiva, la palabra común para inspiración, teopneustos, ver 2 Timoteo 3:16, se usaba no solo en referencia a las escrituras, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, sino también a personas que hablaban o escribían la verdad de Dios. Por ejemplo, Gregorio de Niza describe el comentario de Basilio sobre la historia de la creación y afirma que la obra fue inspirada y que sus palabras incluso superaron a las de Moisés en términos de belleza, complejidad y forma. Fue una exposición dada por inspiración de Dios, no menos que las palabras compuestas por el mismo Moisés.
Kaelin señala que el famoso epitafio de Aversius de alrededor del siglo IV fue llamado una inscripción inspirada, Theopneuston Epigramma, y que una carta sinodal del concilio de Éfeso, recuerdan lo que había dicho Philip Schaff, ¿no? ¿Cómo se consideraban los concilios ecuménicos? Bueno, aquí Lee Martin McDonald nos da un ejemplo, dice que una carta sinodal del concilio de Éfeso que describe la condena de Nestorio por parte del concilio fue denominada su juicio inspirado o decisión. Esto lo encontramos en Lee Martin McDonald, The Biblical Canon, Its Origin, Transmission, Authority, 2006, parte 3, 14, 2, F, inspiración, ¿no? Hablando sobre la inspiración. Acá le sigo respondiendo a Ana, le digo, ahora bien, cuando te cito a Hobbes es justamente para que veas que al mensajero, agiógrafo, se reconoce como infalible porque Dios lo dotaba de este carisma para un determinado propósito. Justamente en ese sentido vemos nosotros la infalibilidad de la Iglesia, sobre todo cuando ejerce su autoridad para enseñar la verdad de Dios. Ahora, si la Iglesia es infalible, no confundir con inspirada, entonces la Escritura no sería la única regla infalible. Consideremos este texto de San Agustín, que habla de reglas, plural, de fe, y menciona a la Escritura y la Iglesia. Consulta el estudioso las reglas de fe que adquirió de otros lugares más claros, de la Escritura o de la autoridad de la Iglesia. Es decir, San Agustín da dos opciones, ¿sí? La Escritura o la autoridad de la Iglesia. Esas son las reglas de fe para San Agustín, ¿no? De cuyas reglas tratamos bastante al hablar en el primer libro sobre las cosas, pero si ambos sentidos o todos, en el caso de que hubiere mucho, resultan ambiguos, sin salirnos de la fe, nos resta consultar el contexto de lo que antecede y sigue el pasaje en donde está la ambigüedad, a fin de que veamos a qué sentido de los muchos que se ofrecen favorezca y con cuál se armoniza mejor. Y esto acá también es para responder a aquellos protestantes que piensan que la Iglesia Católica no tiene exegetas, no tiene hermeneutas, o que simplemente creemos en la autoridad del magisterio para interpretar la Escritura sí o sí. No. O sea, la Iglesia tiene su pontificia comisión bíblica, ¿no? Donde están exegetas y hermeneutas católicos reconocidos y que están estudiando las Escrituras, que van al contexto, ¿no? Y justamente siguen esto que dice acá San Agustín. O sea, para entender un pasaje que sea muy oscuro, muy ambiguo, no solamente hay que ir a la Escritura, como piensa mucho protestante, hay que ir también a la autoridad de la Iglesia, porque esta es una regla de fe, ¿sí? O sea, bueno, es que no puedo pedirle mucho a los protestantes si no conocen sobre la Iglesia Católica, ¿no? Por eso a veces digo que muchas veces critican o rechazan a la Iglesia que no conocen. Aquí le pregunto, ¿cuántas reglas de fe tiene el cristiano o tenemos los cristianos? ¿Solo la Escritura? Espero que ya no confundas más infalibilidad con revelación, inspiración o canonización de la Escritura. Aunque se relacionan, cada uno tiene un área diferente de estudio. El propósito de este post es mostrar cómo la infalibilidad de la Escritura no se puede mostrar con la misma Escritura, aislándote de la autoridad de la Iglesia como regla infalible de fe, lo cual termina destruyendo el concepto de sola Escritura, o en el que éste se sostiene. Pues simple, si no hay cómo saber cuáles son las Escrituras, no hay Escritura que reconocer como infalible. ¿Sí? Aquí está el texto, ¿no? Nuevamente, de San Agustín. La Iglesia reconocía reglas en plural de fe y no una sola regla de fe como piensa el protestante, ¿no? Y el axioma de San Agustín, que me ha gustado mucho y siempre lo presento acá cuando hablo de sola escritura, porque revela el problema de la sola escritura. Dice San Agustín, todo lo que observamos por tradición, aunque no se haya escrito, todo lo que observa la Iglesia en todo el orbe, se sobreentiende que se guarda por recomendación o precepto de los apóstoles o de los concilios plenarios, cuya autoridad es indiscutible en la Iglesia. O sea, ¿cómo entiende el protestante esto, no? Que es indiscutible, ¿sí? La autoridad de los concilios plenarios. Por ejemplo, la pasión del Señor, su resurrección, ascensión a los cielos y venida del Espíritu Santo desde el cielo, se celebran solemnemente cada año. Lo mismo diremos de cualquier otra práctica semejante que se observe en toda la Iglesia
universal. ¿Sí? Y este axioma es el que sigue la Iglesia Católica cuando define una doctrina, define una enseñanza o simplemente transmite una enseñanza, ¿sí? Ya sea el purgatorio, ya sea la transustanciación, ya sea la intercesión de los santos, ya sea la asunción de María, cualquier dogma o doctrina que la Iglesia define o enseña, pues se basa en este axioma de San Agustín de Hipona. ¿Sí? De verdad yo espero que los protestantes puedan entender esto, porque, bueno, está en juego su salvación, ¿no? Porque ya no se puede apelar a ignorancia invencible. Ya esto es cuestión de o entiendo o no lo entiendo, ¿no? Pero yo trato de ser lo más claro posible. Si hay dudas, pues trato de resolverlas. Igualmente a mis hermanos, pues trato de darles herramientas para que ellos puedan tener diálogos fructíferos con nuestros hermanos protestantes. Pero lo más importante es que sigamos orando, ¿no? Por la unidad de la iglesia, por aquellos que buscan la verdad para que la encuentren. Y bueno, por aquí seguimos nosotros, ¿no?